Buenas tardes, grupo de Física y Química de tercero de la ESO. Vamos a continuar haciendo los ejercicios estos que nos faltaban. Voy a saltarme alguno porque los hicimos ya muy similares. Entonces, bueno, ahí vamos, habíamos hecho el 1, 2 y 3 de fuerzas. Y vamos por el cuarto. El cuarto es el típico para aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? Bien. Bueno, voy a hacer uno nuevo. Bien. Entonces el cuarto ejercicio dice, un vehículo de 1250 kilogramos de masa parte del reposo. Es importante, si parte del reposo, su velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿vale? Es un vehículo que, si lo quisiera dibujar en un sistema de referencia, puedo poner aquí el origen. Como es un vehículo que se mueve en línea recta, pongo el eje X hacia la derecha y el vehículo está aquí inicialmente, parte del reposo. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. Acelera con una aceleración de 6,3 metros por segundo al cuadrado y llegará a una distancia que pues, puede llegar hasta aquí más o menos. A los 10 segundos se va a encontrar en una determinada posición, ¿vale? Entonces, aquí el tiempo inicial es 0 segundos porque nosotros siempre que podamos cogemos el origen de los tiempos en el momento en que comenzamos a estudiar el movimiento. Entonces este movimiento lo comenzamos a estudiar cuando arranca el vehículo. Entonces el tiempo inicial es igual a 0. Y el tiempo final, 10 segundos, que es el momento en que nos dicen, ¿no? Y durante todo ese trayecto nos dicen que acelera, o sea, arranca con una aceleración de 6,3 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que durante todo ese trayecto su aceleración es constante y uniforme y vale 6,3 metros entre segundo al cuadrado. Mientras no nos digan lo contrario, la aceleración es uniforme, porque si no los ejercicios son mucho más difíciles, ¿vale? Entonces, mientras no nos digan lo contrario, es así. Y nos pide primero la fuerza del motor, nada. Aplicación de la ley de Newton, acordaros, en la ley de Newton decía que la sumatoria de todas fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí solo hay una fuerza, que es la fuerza del motor, que voy a dibujarla aquí, por ejemplo, la fuerza que realiza el motor. Si hubiera rozamiento con el asfalto, si tuviéramos en cuenta el rozamiento con el asfalto, habría una fuerza de rozamiento en el sentido opuesto, ¿vale? Pero en este caso no nos dicen nada de rozamiento y por lo tanto consideramos que no hay rozamiento y solo la fuerza que ejerce el motor. Nos piden dicha fuerza. Bien, pues fuerza, de aquí el sumatorio es solo fuerza que ejerce el motor es igual a masa por aceleración. O sea, 1250 kilogramos, que es la masa del vehículo, la aceleración 6,3 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y lo que salga, no me voy a parar mucho en esto. Sí que, fijaros, voy a hacer una analogía para que veáis las unidades. La ecuación es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza, en el sistema internacional, ¿cómo se mide? En newtons. Newton es equivalente a la masa, que se mide en kilogramos, o sea, kilogramo, y la aceleración es metro entre segundo al cuadrado, ¿vale? O sea, el newton es una unidad que es equivalente a poner kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. En realidad, un newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de masa 1 kilogramo, de masa 1 kilogramo, para que se mueva a una velocidad con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿vale? Porque aquí newton equivalente a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado viene de esa definición. Lo que pasa es que el 1 de la masa de 1 kilogramo, para que se mueva con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ese 1 se omite, no hace falta ponerlo, ¿vale? Pero
la equivalencia es esta, que el newton es igual al kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Y viene de la definición de newton, que es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de masa 1 kilogramo para que éste se mueva con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿vale? Me pide también el ejercicio con qué, o sea, la velocidad con que se moverá transcurridos 10 segundos desde que arrancó. Nada, como me dan la aceleración, esto lo voy a hacer muy rápido, como me dan la aceleración de 6,3, aceleración de 6,3 metros por segundo al cuadrado, eso es velocidad final, que es la que me piden, porque me dicen velocidad con que se moverá a los 10 segundos, menos velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 0. Y el intervalo de tiempo son los 10 segundos desde que arrancó. ¿Vale? O sea, acordaros que la aceleración era variación de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, estos 10 segundos es ese intervalo de tiempo que transcurre cuando cambia de una velocidad inicial 0 a la velocidad final, que es lo que me piden. Entonces, esa velocidad lo tendréis que despejar desde aquí. A ver, para que no haya error, borro esto. Y de aquí tenemos 6,3 metros entre segundo cuadrado. O sea, sería velocidad final, sería 6,3 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo que está aquí dividiendo y va a pasar aquí multiplicando, ¿vale? Por 10 segundos. Entonces el segundo, el cuadrado del segundo se va con este segundo y va a quedar en metros por segundo. La velocidad final es de 63 metros por segundo, que aunque parezca mucho, no es mucho por el tema de que está en metros por segundo. Si lo pasáis a kilómetros por hora, dará un número más pequeño, ¿vale? Bien, seguimos. Kilómetros por hora, 1000 metros 1 kilómetro y arriba 3600 segundos es 1 hora. Nos da un número más grande. Vale, sí, perdón, da un número más grande si lo pasamos a kilómetros por hora. Pero bueno, tampoco... Bueno, es una aceleración de 6,3, por eso luego la velocidad, sí, pequeña no es. Pero bueno, ahí queda, ¿vale? El resultado es ese, tampoco hace falta nada más. Entonces, vamos a los ejercicios de la ley de Hooke. Esto sí que es nuevo de tercero de la ESO. En segundo de la ESO no se hablaba de esto. La ley de Hooke, a ver, es una ley que sirve para explicar el movimiento de un muelle. Un movimiento periódico que tienen algunos cuerpos, como puede ser un muelle. ¿Vale? Un muelle es un movimiento oscilatorio y periódico, como el que se da un muelle. Un muelle, cuando se empieza a mover, se mueve de un lado a otro de su posición de equilibrio, ¿vale? Entonces, en estos casos se puede llegar a cumplir la ley de Hooke. Se dice que sería un movimiento armónico simple, se le llama, y la ley de Hooke dice que la fuerza que se ejerce es igual a... Bueno, en los libros vais a encontrar... A ver, que se me está yendo esto. Que fuerza es igual a menos... No sé qué pasa aquí. Menos K por X, ¿vale? Pero yo os podría decir que fuerza es igual a más menos K por X. Esa es la ecuación de la ley de Hooke. Vale, el signo depende de la dirección de la fuerza, ¿vale? En los libros pone menos K por X porque ya entienden que estás estudiando el movimiento cuando la fuerza se opone al movimiento. Es decir, cuando el muelle está siendo estirado, entonces el muelle se opone a ese estiramiento, ejerce una fuerza en sentido contrario. Por eso el signo menos. Pero bueno, yo lo voy a explicar más o menos y pondré el signo en función de mi sistema de referencia. Entonces, primer ejercicio. Un muelle de un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas. Podríamos buscarlo por aquí rápidamente. No pongo el acento porque voy más rápido. Dinamómetro.
Sería algo así, ¿vale? Estos instrumentos que tienen un gancho abajo, por ejemplo este de aquí, tú cuelgas un cuerpo en ese gancho y el dinamómetro mide la fuerza que ejerce el peso, ¿vale? El peso va hacia abajo y te mide la fuerza del peso del cuerpo. Bien, pues el ejercicio dice eso, que un muelle de un dinamómetro se alarga 8,5 centímetros al aplicar sobre una fuerza de 22 newton. Calcula la constante elástica del muelle. Vale, en esta ecuación no dije que F es la fuerza elástica, la K es la constante de deformación, la constante elástica del muelle. Una K elevada significa un muelle muy duro, que sea difícilmente deformable, ¿vale? Por ejemplo, los vehículos, la suspensión del vehículo, podría decirse que eso es un muelle muy duro, tendrá una constante de deformación elevada. Se requiere mucha fuerza para que el muelle se deforme. Una K muy pequeña significa que es un muelle que se estira fácilmente. Se requiere poca fuerza para que se estire, ¿vale? Y esta X es el alargamiento del muelle con respecto a su posición de equilibrio, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí un muelle de una pared, en su estado normal está así, en su estado en equilibrio, y sin embargo yo cojo y lo estiro hasta aquí, ¿vale? Pues la X va a ser ese alargamiento, X. Lo que se ha estirado el muelle con respecto a su posición de equilibrio, que es cuando no se aplica ninguna fuerza, cómo se encuentra el muelle, ¿vale? Bien, entonces, se alarga 8,5 centímetros al aplicar sobre una fuerza de 22 newton. Y me piden la constante de elástica, la constante de elongación, se le llama, de estiramiento, perdón. Bien, pues entonces aplico la fórmula, fuerza es igual K por X. No utilizo el signo porque no me piden la dirección de la fuerza, solo no me piden me piden el valor de la constante de la constante elástica, ¿vale? Y la constante elástica es un número positivo. Entonces, de aquí saco K. La constante es la fuerza entre la elongación o estiramiento del muelle. Esa constante es la fuerza, que son 22 newton entre el alargamiento, dicen que son 8,5 centímetros. Tenéis que ponerlo en metros, ¿vale? Entonces sería 8,5 por 10 a la menos 2 metros o 0,085 metros, ¿vale? Pero si lo queremos poner en notación científica sería 8,5 por 10 elevado a menos 2 metros. Y esto es igual a 258,82. Voy a dejarlo en... puedo dejarlo en 259. Es 258,82 y redondeo a 259. Sus unidades serían newton entre metro, ¿vale? Newton entre metro. Bien. Siguiente. Bueno, te dice cuánto se alargará el muelle al aplicar una fuerza de 30 newtons. Sería el apartado B. Vale. La constante elástica, como su nombre indica, no cambia, es una constante. Es decir, para este muelle, que yo dibujé en rojo aquí, su constante es eso, 259 newton por metro. Una constante relativamente alta, ¿no? Eso no cambia. Entonces, el apartado B que me dicen ahora, ¿cuánto se alargará el muelle al aplicar una fuerza de 30 newtons? Lo mismo. Fuerza es igual K por X. ¿Y cuánto se alargará? Me están pidiendo X. X es igual a la fuerza entre la constante elástica. Al aplicar una fuerza de 30 newtons. 30 newtons entre la constante elástica, que es 259 newton por metro. Por lo tanto, este metro que está dividiendo en el divisor va a pasar
al numerador. El resultado me va a dar en metros. Bien, esto es 0,11 me sale. 0,115, pero puedo redondear a 0,12. X es 0,115 que redondea a 0,12 metros. Sus unidades son los metros, ¿vale? Eso es lo que, o sea, o 12 centímetros, ¿vale? Sería el equivalente a 12 centímetros. Es lógico, con una fuerza de 20 newtons se alarga, aquí se alarga 8,5 centímetros, pues con una de 30 newtons se alarga un poco más. 12. Bien, el segundo ejercicio lo tenéis aquí, perdón, acordaros, el de Hook, el segundo. Lo intentáis hacer y luego vais al vídeo, ponerlo en pausa e intentar hacerlo, y si no volvéis. Bien, el segundo ejercicio dice, que lo voy haciendo mientras lo explico, un muelle cuya constante elástica vale, aquí nos dan la constante elástica del muelle ya. La K es 125 newton por metro. Es decir, este muelle es más blandito, o sea, no es tan grueso, tan fuerte como el muelle anterior, que tiene una constante elástica mayor, ¿vale? Un muelle cuya constante elástica vale 125 newton por metro tiene una longitud de 18 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Es decir, cuando está en reposo, el muelle tiene una longitud de 18 centímetros. Vale. Lo voy a poner en metros. Estos son 0,18 metros. Muy bien. Vale. Calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 30 centímetros. Es decir, ¿qué fuerza he de ejercer yo sobre este muelle para que su longitud, así, pase a ser de 0,30 metros? Claro, si su longitud total pasa a ser de 30 centímetros, pero cuando está en reposo mide 18 centímetros, lo que se alargó, el X, la elongación, el alargamiento, es 30 menos 18, que son 12, ¿no? Sí, vale, 12 centímetros. O sea que esto, el alargamiento son 0,12 metros. Lo que se alarga es la X. Entonces es muy fácil. Fuerza igual a K por X. Entonces, la fuerza es la constante elástica del muelle, 125 newton entre metro, por el alargamiento, el estiramiento del muelle, que en este caso son 12 centímetros o 0,12 metros. 125 por 0,12 me sale una fuerza de 15 newtons. 15 newton. Vale, es la fuerza que hay que aplicar para que el muelle se estire y su longitud final total sea de 30 centímetros. ¿Vale? O sea, parte del reposo con 18 centímetros y se alarga hasta 30. Para ello he de aplicar una fuerza de 15 newtons. Bien. Por eso digo que de momento el signo no lo utilizamos, porque el signo es para indicar el sentido de la fuerza. Aquí nos piden el valor y ya está. Entonces el signo de momento no es necesario. Bien. Calcula la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 45 newtons. Muy fácil, porque tenemos la constante elástica. Entonces, fuerza
K por X. Me piden la longitud, el alargamiento. Me están pidiendo X, que es igual a la fuerza entre esa constante elástica. Cuando se aplica una fuerza de 45 newtons, la constante elástica no cambia. Es una constante, 125 newton por metro. Por lo tanto, el resultado me va a dar en metros. 45 entre 125 son 0,36 metros. Pero eso es X. Vale. 36 centímetros, porque estamos calculando X, el alargamiento. Acordaros, que yo os dije que esta X es lo que se alarga. Pero el muelle en reposo mide 18 centímetros, por lo que la longitud total del muelle, cuando se le aplica una fuerza de 45 newtons, es de 36 más 18, son 54 me parece, centímetros. 54 centímetros. Esta es la longitud total del muelle cuando se aplica una fuerza de 45 newton. ¿Vale? Vale, llevo 20 minutos, tengo que apagar ya el vídeo. ¿Qué más? El último ejercicio era: si aplicara a un muelle una fuerza de 26 newton, provocamos que se alargue 20 centímetros, calcular la fuerza que habrá que aplicarle para que se alargue 50 centímetros. Bien, voy a hacerlo rápidamente. El tercero, que dice: si al aplicar a un muelle una fuerza de 26 newton, provocamos que se alargue 20 centímetros, calcular. Y me dan dos apartados. Esa información que nos dan al principio es para obtener la K, la constante del muelle. Fuerza K por X. Y me dicen que al aplicar una fuerza de 26 newton es K, provocamos que se alargue 20 centímetros. La X va a ser 0,20 metros. Y con esa información yo obtengo K, que es 26 entre 0,20. Y me sale 130 newton por metro, ¿vale? El resto de los ejercicios, pues, como antes, teniéndola acá, es una tontería. Voy a explicar en 2 minutos el signo. Vale, algo así rápidamente. Este es el punto de equilibrio. Pero esta lo voy a poner en verde, que es importante que se vea bien. Este es el punto de equilibrio. Aquí está comprimido del todo. Y aquí está estirado. ¿Vale? Entonces, imaginaos que tenéis el muelle en un momento en el que está aquí, por aquí, ¿vale? Yo estoy ejerciendo una fuerza hacia la derecha para estirar el muelle. El muelle, desde aquí, o sea, desde su punto de equilibrio, desde aquí hacia la derecha, el muelle está intentando recuperar su posición inicial. Es decir, está ejerciendo una fuerza, la fuerza elástica del muelle, hacia la izquierda. Porque si tú sueltas el muelle, ¿qué pasa? Que va hacia la izquierda. Entonces el muelle está, digamos que está intentando recuperarse. Esa fuerza elástica va en contra del movimiento de cuando el muelle se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? Entonces ahí esa fuerza elástica tendría signo negativo. La fuerza elástica sería menos K por X. ¿Vale? Pero imagínate que está comprimido del todo. Está comprimido del todo y el muelle va a empezar a moverse hacia la derecha. Podéis suponer que aquí hay una bola, que es lo que hace que el muelle se vaya impulsando de un lado a otro, ¿vale? Pero aquí está comprimido del todo, por la bola esta, y al estar comprimido, ¿qué pasa? La fuerza elástica empuja el muelle hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí la fuerza elástica ejerce una fuerza hacia la derecha.
que es la misma del movimiento, va en el mismo sentido del movimiento. Entonces aquí esta fuerza elástica correctamente se pondría más K por X, ¿vale? Pero esto ya es de un nivel como de cuarto de la ESO, ¿vale? Esto es un poco explicación de vectores, pero que entendáis que el signo es un poco el sentido que tiene la fuerza. Cuando la fuerza va en el mismo sentido del movimiento, y en estos dos casos estuve analizando esto poniendo el eje X positivo hacia la derecha y diciendo que el muelle se mueve en ambos casos hacia la derecha, ¿vale? Entonces, en el primer caso, el muelle intenta recuperar su posición de equilibrio y está frenando al cuerpo. Por eso llega hasta un tope, va a llegar hasta aquí y aquí vuelve para atrás, porque es el muelle el que le está frenando. En el segundo caso, el muelle empuja al cuerpo ese negro, a la bola, y lo hace y le empuja hacia la derecha. Hace que se mueva más rápidamente. Entonces ayuda al movimiento y por lo tanto esa fuerza, por eso en el caso de la fuerza elástica es positiva y en el 1 negativa. Pero esto yo os digo que es para más nivel. Vosotros con que sepáis eso, manejaros, utilizar sin signo, fuerza igual a K por X, y vais practicando con estos tres ejercicios, ley de Hooke, y eso, obtener la K, obtener la X, obtener la fuerza. Siempre acordaros que la K es una constante y por lo tanto no cambia. Venga, un saludo.